son los libros que yo al final les voy a mencionar, particularmente este de John Creswell y Vicky Plano Clark, que yo lo encuentro excelente, es un libro bien reciente, porque como yo les dije al principio, la literatura, no solamente mixta, sino la literatura sobre método de investigación, avanza a pasos agigantados, a pasos bien acelerados, y la terminología, los tipos de diseño se siguen refinando, las técnicas de recopilación de datos, los tipos de análisis se siguen refinando. Entonces, deben saber que deben utilizar literatura bastante reciente, porque si usted, por ejemplo, utiliza un libro de métodos mixtos de hace 10 años, pues va a estar bastante outdated. Si quiere estar al corriente, pues yo les puedo ciertamente compartir algunas referencias. En términos de manuales, así yo no tengo un manual como tal, lo que tengo son algunos libros. Tengo algunas lecturas que puedo también enviarles. Yo al final de la presentación les voy a presentar mi correo electrónico para que en confianza me puedan escribir, pues les puedo compartir alguna literatura, pero le hago pues la salvedad, ¿verdad?, de que mucha de la literatura buena en métodos son libros que se están publicando recientemente, pues obviamente yo en la presentación al final también está la referencia, pero en términos de quizás artículos que puedan estar en PDF que yo les pueda enviar, pues yo creo que tengo algunas cosas que sí les puedo enviar. Muchas gracias. Seguro. Muy bien, bueno, pues si no hay más preguntas o comentarios, pues yo sigo rapidito. Ok. Este libro de Creswell, que se llama Designing and Conducting Mixed Method Research, ellos plantean, aparte de los 3 diseños básicos que les he explicado hasta ahora, la existencia de otros diseños mixtos que son un poco más complejos. Y pues voy a de nuevo también presentárselo a ustedes a manera de introducción, recordando que pues, la misma palabra complejo implica complejidad y que en una hora más o menos que me queda de seminario, pues no va usted a tener no va a salir un experto jamás. Como les dije, esto a mí me toma semanas en los cursos de método explicar todo esto. Pero bueno, pues tiene por lo menos esa noción, ¿verdad?, de qué es esto de método mixto, cuáles son algunos de los diseños. Y que finalmente, pues posteriormente, pues como la misma pregunta que me hizo Zaida, pues lea más, se empape más, consulte, porque si usted decide hacer una investigación mixta, pues tiene que meterse en ese mundo de la literatura y leer y tomar seminarios, asesoramiento con gente que sepa, etc. Ok, ellos plantean que existen 4 diseños mixtos complejos, de que en total estaremos hablando de 7 diseños totales mixtos que plantea la literatura. Los 3 que ya yo les mencioné, que son más simples, y estos 4 diseños mixtos complejos, de los cuales les voy a hablar ahora sobre sus características. Primero, lo que es en español el diseño experimental mixto, y le estoy poniendo entre paréntesis la terminología que ellos utilizan en inglés. Mixed Method Experimental or Intervention Design, diseño experimental mixto. Segundo, diseño de estudio de caso mixto o Mixed Method Case Study Design. Está el diseño participativo de justicia social mixto o Mixed Method Participatory Social Justice Design. Y el diseño de evaluación mixto o Mixed Methods Evaluation Design. Vamos a ver los detalles de estos 4 diseños complejos. Primero, en términos de diseño experimental mixto, pues recuerden que cuando hablamos de experimental, estamos hablando de que usted está haciendo un experimento. Y cuando usted hace un experimento desde el punto de vista de las ciencias sociales o la educación, fundamentalmente hablamos de que estamos haciendo algún tipo de intervención para cambiar algo. Usted está haciendo una intervención que puede ser educativa, un currículo nuevo o una técnica de enseñanza nueva, o desde el punto de vista de las ciencias sociales, usted quiere cambiar alguna conducta, usted quiere, por ejemplo, en mi área que es psicología social, pues usted quiere cambiar los hábitos usted quiere prevenir el consumo de drogas o quiere prevenir la violencia en las relaciones de pareja. Entonces, usted diseña algún tipo de sesiones psicoeducativas, algún tipo de intervención, el cual los participantes participan en intervención y usted hace una pre-prueba, post-prueba, prueba si su intervención fue efectiva, compara ese grupo con un grupo que no recibe la intervención y eso es un experimento.
Así que el diseño experimental mixto se trabaja y se utiliza cuando usted está haciendo algún tipo de experimentación y no es otra cosa que usted está manipulando una o varias variables. Un experimento fundamentalmente es un proceso de investigación donde usted está manipulando variables. En este caso, usted coge unos participantes que le administra un experimento y otros que no. Y eso es una manipulación. ¿Okay? Así que en ese experimento usted recopila datos cuantitativos y también recopila datos cualitativos. Yo también he tenido experiencias en investigaciones que he hecho en mis 20 y pico de años haciendo investigación. Yo tuve un experimento, un estudio grande financiado con fondos externos, donde estábamos haciendo una intervención para promover la sexualidad saludable en parejas jóvenes y prevenir el VIH y las infecciones de transmisión sexual, que era un diseño experimental y tuvo ambos componentes. Nosotros le administrábamos un cuestionario y también le administrábamos le hacíamos entrevistas individuales a los participantes para probar el efecto de la intervención. Entonces, eso era dentro de lo que se llama un diseño experimental mixto, que usted tiene ambos componentes. También puede decir, por ejemplo, que en la preprueba usted utiliza un cuestionario, pero también en la preprueba usted puede hacer unas entrevistas a algunos participantes y en la postprueba, desde el punto de vista cualitativo. Eso es diseño experimental mixto. Así que en este tipo de diseño, el investigador o investigadora incorpora la recopilación, el análisis y la integración dentro de ese experimento. La recopilación y el análisis del secundario se produce antes, durante o después de los métodos principales que esté utilizando la persona. La intención es proporcionar experiencias cualitativas personales y contextuales. ¿Por qué? Porque en los experimentos, por definición, la técnica principal de recopilación de datos es el cuestionario. A través de prepruebas y a través de postpruebas. Esa es la técnica fundamental de recopilación de datos, es el cuestionario. Y usted recopila datos desde el punto de vista numérico. Pero a usted le interesa saber si además, desde un punto de vista cualitativo, cuáles han sido las experiencias de los participantes en ese experimento. Y por eso recopila el dato cualitativo también. Y la intención también es para mejorar el experimento, al mejorar los procedimientos de contratación, planificar las actividades de la intervención, examinar los procesos de la intervención y ciertamente explicar los resultados obtenidos. Porque el resultado cuantitativo, cuando usted tiene resultado cualitativo, pues te da más información de cómo explicarle esos resultados que desde un punto de vista cuantitativo usted está observando. Debe elegir este diseño si el equipo de investigación tiene experiencia haciendo experimentos o intervenciones. Si no, nunca ha hecho un experimento, pues debe asesorarse bien porque se está metiendo en camisas de 11 varas. Está complicándose mucho. Si el equipo de investigación quiere entender mejor cómo funciona la intervención, si tiene suficientes recursos, y hablo de recursos humanos y recursos económicos. Ambos tipos de recursos. Usted necesita mucho personal, entrevistadores, gente que administre los cuestionarios, gente que haga las entrevistas. Va a tener, como está trabajando con muchos participantes, posiblemente dinero para pagarle incentivos a los participantes. Considera los experimentos como una fuente primaria y la investigación cualitativa como la fuente secundaria. Y si el equipo de investigación se encuentra en una disciplina tradicionalmente cuantitativa, porque las disciplinas tradicionalmente cuantitativas son las más que hacen experimentos. Fortalezas del diseño experimental mixto, agrega datos complementarios, se adapta a un enfoque de trabajo en equipo y acogido por las agencias de financiamiento. Ciertamente se adapta a un enfoque de trabajo en equipo porque usted necesita mucha gente y todos tienen que sentarse a la mesa a conceptualizar las diversas tareas
que se van a tener que llevar a cabo para la recopilación de ambos tipos de enfoque. Y tienen que comunicarse. O sea, no puede haber un equipo de trabajo trabajando por su cuenta del otro, sino que tiene que ser todo integrado. Y cuando se plantea que es un diseño acogido por las agencias de financiamiento, eso ha aumentado mucho en los últimos años, porque, de nuevo, usted va a tener un panorama más completo de ese experimento. Y si fue efectivo, si no lo fue, va a tener datos cualitativos de los participantes que le va a ayudar a explicar eso que usted encontró sobre la efectividad o no de su intervención. Retos, tener la experiencia necesaria, siempre la experiencia es un reto. Especificar el propósito de por qué datos cualitativos, determinar el punto en qué momento usted va a recopilar datos cualitativos, mantener la integridad del control experimental. Eso es bien importante porque usted se puede enfocar en la fase cualitativa y puede perder rigurosidad en los controles experimentales, porque recuerde que usted está haciendo un experimento y esa rigurosidad experimental no debe verse amenazada en ningún momento. Mantener el rol del componente cualitativo y garantizar que haya una integración significativa. Siempre lo de garantizar la integración va a ser un reto en cualquier tipo de diseño mixto, cualquier tipo de diseño, porque finalmente usted tiene que integrar. Si usted no integra los dos tipos de datos, usted no está haciendo investigación mixta. Y eso lo repito porque es bien importante también. Si usted no está haciendo una integración al final de los dos tipos de datos, usted no está haciendo investigación mixta. Usted tiene que hacer la integración para ayudarlo a contestar su pregunta de investigación. ¿Okay? El otro diseño complejo es el diseño de estudio de caso mixto, Mixed Methods Case Study Design. Y el estudio de caso usualmente es una persona que se estudia a profundidad. Pero no siempre el estudio de caso es una persona. Usted puede tener como estudio de caso una organización y la organización puede ser el caso. Usted puede tener un estudio de caso que sea una agencia de gobierno. Usted puede tener un estudio de caso como una comunidad, la comunidad como el caso. Pero típicamente, cuando se habla de estudio de caso, solamente se habla de personas que tienen unas características particulares y que usted quiere profundizar en esas personas. Pues el diseño de estudio de caso mixto, usted, digamos, como lo presenta aquí el diagrama, usted tiene una fase cuantitativa de recopilación y análisis de datos. Usted tiene una fase de recopilación y análisis de datos cualitativos. Usted une esos hallazgos en términos de sus casos, aquí dice 3, pueden ser más, y hace una comparación de los 3 casos. Usando este modelo como ejemplo, no tienen que ser 3, de nuevo pueden ser más, pero usualmente si estos fueran personas, pues tampoco son demasiado mucho. ¿Okay? Por ejemplo, el estudio de casos se utiliza mucho en la psicología clínica, por ejemplo, para estudiar trastornos poco común o profundizar en ciertos trastornos, por ejemplo, personas que padecen trastornos alimentarios, por ejemplo, se han hecho estudios de casos con personas o personas que padecen de esquizofrenia, cosas así. Pues la cosa es que de esos casos, usted recopila datos cuantitativos, datos cualitativos, y entonces en esos 3, 4, 5 casos que tenga, usted finalmente une todos los tipos de hallazgos para establecer y hacer unas comparaciones, similitudes, diferencias, y entonces puede llegar a su conclusión. ¿Okay? Este es un tipo de diseño que yo en la literatura no lo he visto mucho, verdaderamente. No lo he visto mucho, pero pues sí se plantea como un diseño que se puede utilizar.
Típicamente los estudios de caso se hacen de manera bastante cuantitativa a través de administrar instrumentos de medición. Y el componente cualitativo pues le da ese elemento mixto. Y de cada caso usted tiene que recopilar los dos tipos de datos, el quanti y el quali. En este diseño, bueno, ya esto se lo dije. Pues la intención es desarrollar una descripción y análisis de un caso o múltiples casos, usar los dos tipos de datos y puede enfocarse en casos emergentes a través del análisis combinado. Casos emergentes es casos que tienen problemáticas nuevas, noveles, que están emergiendo. Así que usualmente puede ser, por ejemplo, como le dije el ejemplo de psicología clínica, de trastornos o de problemas psicológicos que no son muy comunes, cosas raras que están surgiendo, o pueden ser enfermedades raras que están emergiendo, pues se pueden estudiar a través de estudios de caso. Esto no lo voy a leer porque básicamente es como bastante repetitivo en términos de que por ejemplo, el equipo de investigación, pues ciertamente, lo he dicho anteriormente, tiene que tener la experiencia, ciertamente tiene que tener acceso a los datos y pues, ciertamente una disciplina que valora el enfoque, en este caso cualitativo, porque típicamente el estudio de caso, como les dije, se ha hecho de un enfoque cuantitativo. El procedimiento pues se comienza recopilando y analizando datos ya de los dos tipos de datos, se combinan y como vieron en el diagrama, pues se hace la interpretación. Describa cada caso, compare los casos y entonces haga la integración. Cada caso usted lo coge en su particularidad, pero luego entonces tiene que hacer la comparación de lo que es similar y lo que es diferente en esos casos que usted está estudiando. Fortaleza, desarrollar una comprensión profunda, práctica profunda, ciertamente un mejor entendimiento de casos complejos, comparar los casos en las ambas dimensiones, tiene perfiles descriptivos y atrae investigadores que se sienten más cómodos con sistemas o análisis más complejos. Retos, pues tener la experiencia necesaria, decidir cuándo y cómo identificar los casos, decidir el número de casos que va a estudiar y escribir la descripción del caso en detalle, porque es una particularidad de los diseños de estudios de casos, que el hecho de que usted entreviste poca gente o estudie poca gente no significa que tiene poca información, porque usted profundiza en esos casos, por lo tanto el estudio es bien detallado. El tercer diseño complejo es el diseño participativo de justicia social mixto. Mixed Method Participatory Social Justice Design. Este tipo de diseño, ¿por qué se le llama participativo de justicia social? Porque es un diseño que está directamente arraigado en el paradigma transformativo. El paradigma transformativo, los investigadores que se amparan en un paradigma transformativo son investigadores que quieren hacer investigación para cambiar, para promover cambio social, para promover la justicia social. Y desde ese punto de vista, pues los autores plantean la existencia de este diseño como con ese marco teórico. Hay la fase cuantitativa nuevamente de nuevo, se sigue por la fase cualitativa y luego hay una interpretación. Es similar al diseño secuencial explicativo. De hecho, es similar. La diferencia es el enfoque o el modelo conceptual que usted está utilizando. En este caso, como es ese enfoque participativo y de justicia social, pues por eso se le llama, se le identifica con esa terminología de diseño participativo de justicia social mixto.
Así que, de nuevo, este diseño, el investigador aplica diseños centrales de un marco teórico, utiliza la perspectiva participativa de justicia social, colabora con los participantes y hace un llamado al cambio. Así que investigadores que utilizan este tipo de diseño, son investigadores, en cierto modo, activistas sociales. Son personas que hacen investigación para cambiar problemas sociales que tiene la sociedad. En términos de la intención, pues un diseño basado en valores, muy valorativo. Se necesitan métodos mixtos para identificar y describir la opresión y las desigualdades. E identificar y comprender, tomar acción frente a los problemas. Por ejemplo, pues ciertamente se estudia a las personas más afectadas. Y se estudia a las personas más afectadas para tomar acción sobre un problema que existe para poderlo resolver. Este diseño busca atender asuntos de justicia social, de nuevo hace un llamado al cambio, aborda las necesidades de poblaciones subrepresentadas o marginadas, por ejemplo, poblaciones en los Estados Unidos, poblaciones negras, poblaciones hispanas, que a veces están subrepresentadas en las investigaciones. Involucrar a individuos o lo que se llama las partes interesadas, los stakeholders. Tiene un buen conocimiento práctico del marco teórico y busca impactar comunidades. Ya les adelanté que su supuesto filosófico que está basado en el paradigma transformador, que fundamentalmente dirige a los investigadores porque quieren promover el cambio social. Y la investigación no se hace solamente para publicarla y para presentarla en conferencias, sino porque hay un propósito de promover el cambio social y promover la justicia social. Algunas fortalezas de este diseño es aceptable para grupos, para las personas que se llaman las partes interesadas. Los participantes y las comunidades ciertamente están involucrados en el diseño. Ayuda a empoderar a las personas y generar cambios. Los participantes ciertamente juegan un rol participativo. Por eso se le llama participativo, porque tienen un rol inclusive en el diseño del mismo estudio. Produce resultados útiles para los miembros de la comunidad y creíbles para las partes interesadas. Aquí las partes interesadas pueden ser agencias de gobierno o las agencias financiadoras. Y la vanguardia en tomar decisiones metodológicas. En términos de los retos, pues lo mismo, si se tiene la experiencia necesaria, cómo comunicar el marco teórico transformativo a otras personas. El marco transformativo debe utilizarse a través de todo el estudio y ciertamente utilizar enfoques participativos. Y en el enfoque participativo, los participantes tienen un rol activo en la toma de decisiones. Así que no todas las decisiones las toma el investigador o investigadora. Y el cuarto y último diseño complejo es el diseño de evaluación mixto. En este diseño se utiliza fundamentalmente si usted quiere hacer evaluación de programa, porque en la evaluación de programa se hace utilizando los métodos que conocemos en la investigación. Lo que pasa es que se utilizan para propósito de evaluar si un programa funciona o no funciona. ¿Okay? Así que usualmente puede haber un estudio cualitativo inicialmente que informa un estudio cuantitativo y eventualmente una fase integrada de ambos. Se intercalan métodos mixtos con la evaluación. Por ejemplo, la evaluación de programas, pues ciertamente usted quiere evaluar algún programa que se ofrece por alguna agencia de gobierno o alguna agencia comunitaria. ¿Okay? Y entonces ese programa, usted, lo que plantea el diseño mixto, de evaluación mixto, es que va a recopilar datos, dos tipos de datos,
para determinar si ese programa funciona o no funciona. ¿Okay? Los métodos mixtos pueden encajar en una o varias fases y los datos quali y quanti se pueden vincular entre las fases también. Así que este diseño se selecciona si la intención es evaluar algo, usualmente un programa. Si el equipo de investigación puede ayudar con múltiples puntos de recopilación de datos, si tiene suficientes recursos y financiamiento, y si está interesado en evaluar procesos, resultados y contextos, y si tiene la capacidad de implementar el plan debe ser la investigación, más que de estudio. Está basado en un paradigma pragmático. Pragmatismo fundamentalmente es un paradigma dentro del cual usted puede utilizar ya sea enfoques cualitativos o cuantitativos. También tiene elementos del constructivismo y el positivismo. Alguna fortaleza, flexibilidad para abordar preguntas interconectadas. Puede publicar resultados individuales mientras contribuye al objetivo. Proporciona un marco para múltiples estudios a lo largo de los años y proporciona diferentes tipos de resultados para tener evidencia para las personas que estén interesadas. Hace poco yo participé de una evaluación de un programa que nos contrataron, donde utilizamos este diseño. Ese era a cierto modo un experimento, pero era para evaluar un programa que ya estaba corriendo de tratamiento de drogas y se quería probar si un programa de proveerle transportación a personas adictas a drogas en tratamiento, la transportación pues es útil y tiene un resultado positivo en que las personas continúen el tratamiento. Se quería evaluar ese programa. Y entonces para ello tuvimos una fase que fue con un cuestionario que se evaluó el programa y también hicimos entrevistas individuales. Entrevistamos a 20 personas de manera individual sobre el efecto y el impacto del programa. Así que bien parecido al experimento, donde va a variar es si se trata de un experimento diseñado por un investigador o si se trata de un programa que ya estaba implantado en alguna agencia que puede ser comunitaria o puede ser alguna agencia de gobierno o puede ser alguna otra organización como un banco, etcétera, que tenga un programa de lo que sea y usted lo quiera evaluar. Pues lo evalúa con ambos tipos de datos. Retos, anticipar los desafíos típicos de estos diseños. Necesita suficientes recursos, tiempo y esfuerzo. El elemento del trabajo en equipo sigue siendo crucial. Involucrar a los participantes. Puede necesitar varias aplicaciones, modificaciones del IRB, del zip-chip. Y la necesidad de aplicar los resultados de la evaluación. O sea, que se hizo la evaluación, pues ¿para qué se hizo la evaluación? Usualmente una evaluación se hace porque o puede ser que se estén buscando fondos para que el programa que se está evaluando sea permanente, o se hace para ver qué está fallando en el programa que se pueda mejorar. Así es que típicamente la evaluación se hace porque esos resultados se quieren utilizar para algo. Ok, de hecho voy más rápido de lo que pensaba. Antes de pasar a la última parte, que es hablarles sobre los componentes de una propuesta mixta, quiero ver si hay alguna pregunta de esta fase de los diseños complejos, alguna duda. Pueden abrir el micrófono si gustan. Buenas noches. Buenas, Cristina, adelante. Saludos. Has recalcado mucho el zip-chip y que probablemente
haya que, o sea, que ellos tengan muchos comentarios y uno tenga que cambiar la solicitud. Sí. ¿Qué exactamente, en qué áreas más o menos usted entiende que, o sea, es lo más común que ellos comentan? Sí, sí. Es que- Gracias por la... Perdón, es que me encuentro en esa etapa ahora mismo, estoy en esa espera que desespera. Ah, ok, sí, Así es está que- bien. No, gracias por la pregunta, muy buena. Ciertamente, los que hemos sometido a CIPCHI, sabemos que ya, independientemente sea cual y cuantio mixto, ya es una experiencia de por sí retante. Y ese protocolo que uno llena de CIPCHI, ustedes saben que es un protocolo muy complejo y muy detallado. Así que al hacer una investigación de método mixto, estamos poniendo en ese protocolo la complejidad de la investigación que queremos hacer. Porque si usted escribió una propuesta de investigación, que el método es mixto, independientemente del diseño que esté utilizando, ¿no? Usted tiene, ya sea concurrente o secuencial, usted tiene una fase que va a recopilar datos quanti, otra datos quali, y ya de por sí, por lo menos tiene dos investigaciones en una. Así que, en términos de protocolo de CIPCHI, tiene que ser bien detallado. Por ejemplo, si el diseño va a ser concurrente, si usted va a recopilar un dato primero, cuál es ese tipo de datos, justificar si usted primero va a hacer una encuesta y luego quiere hacer grupos focales o entrevistas individuales, justificarlo. ¿Por qué la segunda fase? Que no se le queden los detalles, por ejemplo, de los instrumentos que va a utilizar, de la muestra que va a utilizar. Porque los instrumentos hay que sometérselos a CIPCHI. Si usted le dice que va a administrar una encuesta, pues usted tiene que someterle al CIPCHI el borrador de ese cuestionario. Y si le dice que va a hacer luego una fase de grupos focales, pues tiene que someterle al CIPCHI la guía de preguntas que va a hacer. Entonces, son muchos detalles. Son muchos detalles. Y como dice él por ahí, en los detalles que está el demonio, ¿no? The devil is in the detail. El demonio está en los detalles. Y en los detalles se nos escapan esos detalles. Entonces, a veces por la prisa de someter, no nos tomamos el tiempo de cubrir todos esos detalles y entonces viene el que CIPCHI nos pide más información o no puede aprobar porque no quedó claro tal cosa. Es decir, se trata fundamentalmente de dos investigaciones en una. O sea, dos investigaciones en un solo protocolo. Por lo tanto, mi recomendación es que usted se tome el tiempo. Un protocolo de CIPCHI no se escribe en una hora, no se escribe en un día y posiblemente ni siquiera en una semana. Porque es tedioso, son muchos detalles y si usted tiene prisa, la prisa no es buena compañía para escribir los protocolos a CIPCHI. Créanme, se les va a pasar muchos detalles y CIPCHI está preparado para fijarse en los detalles. Ellos miran los protocolos con lupa y no se les escapa nada. De hecho, la persona que hace el trabajo clerical es buenísima. Ella hace el primer cotejo y si a usted le falta algo, se lo va a dejar saber. Así que yo diría que en la experiencia mía es tomarse el tiempo necesario para escribir todos los detalles de ese protocolo, donde quede claro el procedimiento, los instrumentos, cómo va a hacer los análisis, qué tipo de análisis va a hacer, cuál tipo de análisis va a hacer, cuáles son las características de los participantes, tanto para la fase quanti como para la fase quali. CIPCHI no debe entrar, y en mi experiencia no entra, o sea, usted no tiene que justificarle al CIPCHI la investigación. Eso usted lo justifica en su comité. Pero usted lo que le tiene que decir al CIPCHI es, en la fase quanti y en la fase quali, cuáles son mis participantes y cómo yo los voy a proteger. Si los participantes de la fase quali salen de la fase quanti, cómo yo lo voy a hacer el acercamiento. Otra cosa importante que usted le tiene que hacer a CIPCHI es la hoja de consentimiento. Si usted tiene dos fases, que es la fase mixta, y esto va a ser una encuesta, y de una fase cualitativa, posiblemente usted necesite dos hojas de consentimiento. Porque los participantes que
y no todos los participantes que participan de una fase son los mismos que participan en otra. Y entonces es posible que usted necesite 2 hojas de consentimiento. Así que, en resumen, para la pregunta de Cristina, tome ese tiempo porque independientemente, aunque no sea mixto, los protocolos sí que son complejos y si es un estudio mixto, más aún, porque por cualquier cosa se lo pueden revirar y en mi experiencia, si es mixto, le puede tomar a usted más de una semana con calma, ir trabajando ese protocolo, que el comité lo revise, que el equipo de investigación lo revise, antes de que usted lo someta, porque usted no quiere someterlo y que luego usted lo esté revirando por cosas que pudieron haberse previsto y que fueron omisiones producto de la prisa. Espero pues que nada, que la pregunta de Cristina pues, más o menos esté un poquito clara la respuesta. Gracias, sí. Seguro. Disculpen que estoy tomando agua porque se me seca mucho la garganta. Bueno, déjame ver dónde está. Ok, hablado de los retos. Ok, bueno, si no hay más preguntas, pues entonces sigo con esta última parte de... Les quiero hablar de los componentes de una propuesta de tesis o disertación mixta, que esto también sale del libro de Creswell, porque estoy utilizando. Y ellos dan unas recomendaciones bien buenas, que yo creo que son bien útiles para ustedes, porque típicamente mi experiencia ha sido que los estudiantes que toman estos tipos de webinars, pues obviamente son estudiantes graduados y están en el proceso ya de hacer su tesis o disertación. Y entonces están todavía tratando de decidir qué método uso, qué diseño, cómo lo hago, ese tipo de cosas. Así que usted sabe que si están en tesis y disertación, pues usted tiene que aprobar una propuesta antes de llevar a cabo el estudio. Y esa propuesta, pues una vez la aprueba, es la luz verde para entonces ir a comenzar a escribir el protocolo de CIPCHI para que CIPCHI te dé la autorización para poder recopilar los datos. ¿Cuáles son los componentes de una propuesta de tesis o disertación mixta? Bueno, ciertamente está el título, pero en el título, ya en el título usted debe presagiar que usted está usando un método mixto. ¿Okay? Desde que se lee el título, la lectora y el lector deben tener idea de que el trabajo se trata de una investigación mixta. Así que, por ejemplo, el término de método mixto debe ser parte en algún lugar de ese título. Y usualmente cuando usted en las publicaciones, gente que publica ya con investigación mixta, pues también utilizan el término de método mixto en algún lugar del título de su trabajo. Luego del título, pues ciertamente está la introducción, que ahí usted plantea cuáles son las deficiencias en las investigaciones anteriores, y usted añade información sobre la importancia de integrar el dato cuantitativo y el cualitativo. Los objetivos, pues debe declarar o establecer claramente el propósito del método mixto. O sea, tiene que justificarlo ciertamente. Se recomienda no más de 3 preguntas de investigación o no más de 3 objetivos. Eso es un número bastante estándar en la ciencia. O sea, no debe tener más de 3 preguntas de investigación o más de 3 objetivos. ¿Por qué? Porque el que mucho abarca poco aprieta. Y si usted tiene un montón de preguntas de investigación o de objetivos, la posibilidad que lo pueda lograr se reduce significativamente. Y debe esos objetivos ordenarlos de tal modo que ciertamente coincidan con el diseño que usted va a proponer posteriormente. O sea, debe haber una congruencia entre cómo están fraseados esos objetivos y el diseño que posteriormente usted va a proponer utilizar. En términos del método, usted tiene que definirlo y justificar particularmente. Recuerden que el método es una sombrilla. Yo les he hablado a ustedes de 7 diseños diferentes dentro del método mixto. Pues usted tiene que hablar del método mixto, cuál es su característica, justificarlo y dentro del método, cuál diseño es el que va a utilizar.
por qué ese es el mejor diseño, cuáles son las razones y si puede dar ejemplos, mejor. Recuerden lo que le dije al principio, que la lógica es deductiva. Usted va de lo general a lo específico. Puede hacer un diagrama del procedimiento que va a utilizar para el diseño. Los diagramas son bien útiles porque visualmente, y yo le he presentado a usted algunos diagramas, visualmente uno puede explicar mejor lo que a veces en palabras se hace más complicado. Establecer el muestreo, ya sea tanto cuantitativo como cualitativo. La recopilación de los datos en ambos tipos de enfoques. Cómo va a analizar el dato quali y el dato quanti. Los elementos de la validez por cada diseño también los debe tomar en consideración. Y en términos ya del análisis, cómo usted va a hacer la integración. Y recuerden que le dije al principio que la integración es lo fundamental del método mixto. Mucha gente hace investigación que llaman que es mixta y verdaderamente no lo es. ¿Por qué? Porque usted nunca notó la integración. Y si no hay integración, fundamentalmente usted hizo dos investigaciones. Hizo una quanti y otra quali. Cada cual corrió por su lado porque nunca fueron como en dos carriles paralelos, pero nunca se entrecruzaron. Si esos carriles no se entrecruzan, usted no está haciendo investigación mixta. Por lo tanto, en ese capítulo de método, usted tiene que hablar de cómo va a ser la integración de los ambos tipos de datos. Y ciertamente hablar de los elementos de la validez del diseño particular que usted quiera utilizar. Y eso pues tiene que revisar la literatura. Tiene que hablar de los posibles problemas éticos que va a encontrar. Y esto es lo fundamental, entendiendo la pregunta que ahorita me hizo Cristina, pues ciertamente el CIGCHI, usted sabe que pues, está ahí para proteger los elementos éticos y proteger a los participantes que no sufran ninguna violación ética a su integridad personal y a su salud física y emocional. Usted tiene que plantear en ambos tipos de enfoques los dilemas éticos que pueden haber. O sea, ¿qué posible riesgo? Y eso se me olvidó decírselo ahorita a la pregunta Cristina, en términos del protocolo de CIGCHI, ¿cuáles son los posibles riesgos si usted va a administrar un cuestionario? ¿Cuáles son los posibles riesgos si usted va a hacer una fase cualitativa? ¿Y qué medidas usted va a tomar para proteger a los participantes en ambos tipos de fases, en ambas fases? En los recursos y las habilidades y las destrezas del investigador, puede hacer un cronograma para completar el estudio. Ciertamente es bien útil hacer un timeline, un cronograma en qué fase, si es un diseño secuencial, pues para cuándo espera hacer una fase, para cuándo espera hacer la otra. Así que el cronograma, realmente el timeline, es una tabla. Es crucial y es importante que usted incluya donde usted proyecte el tiempo que le va a tomar hacer el estudio. Desde que lo comienza, la fase de recopilación de datos, la fase de análisis y la fase de diseminación. En este caso, si fuera una tesis de disertación, la fase de defensa, ¿no? Y si usted, pues, ¿qué proyecta una vez defienda su trabajo? ¿Qué proyecta hacer de ahí en adelante? Si lo quiere someter a alguna publicación, presentarlo en alguna convención, etc. Y pues ciertamente la referencia, los apéndices, y recuerden que los apéndices van los instrumentos que va a utilizar, que lo dije ahorita, de las dos fases, si hay algún protocolo diseñado, cómo va a administrar los instrumentos, y bueno, el diagrama del procedimiento que va así. Mientras más diagramas pueda tener, pues mejor, porque eso ayuda al que esté evaluando, le da visualmente una idea de lo que usted está diciendo en el texto. Ahora le estoy presentando un ejemplo de la estructura de una tesis o una disertación mixta, de acuerdo a cómo lo plantean los autores. Ciertamente capítulo 1 es introducción, esto es bastante estándar. Capítulo 2, la descripción general de la literatura o revisión de literatura, y capítulo 3, método. Hay departamentos
que te incluyen como un solo capítulo lo que aquí se plantea como capítulo 1 y 2. Eso depende del departamento que usted esté, o la escuela o la facultad. Puede ser capítulo 1 que incluya la revisión de literatura, como que a veces piden que la revisión de literatura sea un capítulo aparte. Capítulo de métodos, ciertamente resultados cualitativos. Si es un análisis mixta, se sugiere que tenga un capítulo sobre los resultados cualitativos, otro capítulo sobre los resultados cuantitativos y finalmente en el capítulo último, el sexto, que es la discusión donde ocurre la integración de ambos tipos de resultados. Pero fíjense que lo que autores sugieren es que usted tenga un capítulo aparte para los resultados cualitativos y otro capítulo para los cuantitativos y finalmente en la discusión, que es reto grande, que usted pueda unir esos dos resultados en esa discusión. Y bueno, pues la referencia de los apéndices. En términos de la estructura de un artículo de una revista científica, una publicación en una revista científica, usualmente está el título, ciertamente hay una introducción donde se plantea el planteamiento del problema, se cita la literatura, la deficiencia de estudios previos, se plantea el propósito del estudio y cuáles son las preguntas, y luego entonces se va al método de cómo se hizo el estudio, los resultados y la discusión. En términos de los resultados, pues ciertamente, como les dije, lo cuanti y lo quali, y puede presentar tablas, por ejemplo, si es una encuesta, precisamente gráficas, etcétera. En la fase cualitativa puede presentar citas, que son las respuestas de los participantes, porque ese es el dato cualitativo. Y en la discusión de un artículo, pues se resumen los resultados unidos, se explican, se establecen las limitaciones, plantear posibles futuras investigaciones y ciertamente se reitera la contribución que ha hecho el estudio al cuerpo de conocimiento o al tema que usted está investigando. Estos son dos libros bien buenos que yo utilizo en mi investigación, en mis cursos. El libro de la derecha es exclusivo de método mixto. Ese es el que le mencioné que se publicó en la tercera edición 2018 de John Creswell y Vicky Plano Clark, que yo lo utilicé mucho en esta presentación. A mí me gusta mucho, un libro bien actualizado, con una terminología bastante actualizada, y ellos simplifican mucho lo que ha sido pues el cuerpo de conocimiento que ha ido creciendo a través de los años sobre los métodos mixtos. Si usted me fuera a preguntar a mí como un libro bueno que yo le recomendaría sobre métodos mixtos, es ese. Y el otro libro que también de John Creswell. John Creswell es una persona muy prolífica en la publicación de métodos. He publicado muchos métodos cualitativos, perdón. Este caso lo escribió con su hermano, David Creswell. Es un libro bien bueno, es un libro bastante introductorio, que es sobre métodos de diseño de investigación, donde habla de los diseños quali, quanti, y tiene un capítulo sobre diseños mixtos también. Así que ese libro es bien bueno, es bien fácil de leer, tiene muchas imágenes y es un libro bien actualizado de manera sencilla. Obviamente son libros escritos en inglés, pero le da a usted una visión bastante actualizada de lo que es la terminología y lo que son los diseños más contemporáneos, más recientes de la investigación, ya sea quali, quanti o mixta. Si usted fuera a escoger alguno de los dos, pues yo le recomiendo el de la izquierda, porque tiene de las tres enfoques. Si quiere hacer algo más específico mixto, pues el de la derecha. En términos de revistas, quería mencionarle que hay revistas especializadas en publicar estudios mixtos. Esto, pues hace, qué sé yo, varias décadas atrás esto no se veía. Y es porque, pues le dije que a partir de los 80 comienza a haber un crecimiento
y una aceptación mayor del método mixto y a traer puntos, que estas son algunas, no son todas, pero son algunas de las revistas más comunes, de las más prestigiosas, la de la izquierda, el Journal of Mixed Methods Research, es una revista de SAGE y es un top journal. Entonces se publican hallazgos de investigaciones que utilizan métodos mixtos. Estas yo las encontré recientemente, porque yo no sabía que existía el Caribbean Journal of Mixed Methods Research, pero me enteré hace poco de ese journal. Y el Journal of Mixed Methods Studies, que también pues están disponibles para... Eso no significa que los artículos de investigaciones mixtas se publican solamente en revistas de métodos como esta específica. Pues hay otras revistas que son receptivas a publicar investigaciones de método mixto, pero pues que también ustedes sepan que está esta opción. De hecho, si quieren tener ejemplos de artículos de investigar cómo se publican y leer sobre estudios mixtos, pues pueden visitar las páginas de estas revistas para que puedan obtener artículos. Me consta que el Journal of Mixed Methods Research, muchos de los artículos de ellos son open source, porque estas revistas son revistas cerradas, pero que hay gente que paga un fee y entonces hay muchos artículos que usted los puede acceder directamente. Si encuentra un artículo que no lo puede acceder, pues a través de préstamos interbibliotecarios usted lo solicita y en cuestión de horas o no más de un día, pues se lo consiguen y se lo envían en PDF. Estas son las referencias. También está el libro que no lo presenté aquí, pero Hernández Sampieri y Mendoza Torres, el libro más reciente de ellos, publicado en 2018, titulado Metodología de la Investigación, las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta. Ese es un recurso en español. Excelente libro que viene de muchos libros que ellos han publicado previamente sobre metodología de la investigación. Y si usted pues no mastica muy bien el inglés, qué sé yo, lo que sea, porque hay muchos estudiantes que no prefieren literatura en inglés, que para mí es un error, porque verdaderamente la literatura es mejor, pero la gran cantidad de literatura más actualizada en métodos en general se publica en inglés. Esa es la realidad. Pero el libro de Hernández Sampieri y Mendoza Torres es un libro, es un libro top de método de investigación publicado en español. Es un libro excelente, muy bueno. Y la parte mixta, pues, no está mal, está bastante buena también. Así que también es otra opción. De hecho, algunos de estos libros, yo no sé si todos, pero algunos, yo creo que el libro de Sampieri, no sé si pero algunos, incluso hay estudiantes que los consiguen gratis a través del web, porque conocen páginas y lugares que se pueden obtener gratuitamente. Esa es mi información contacto, mi email david.perez8@upr.edu. En confianza me pueden escribir lo que yo les pueda ayudar. Solamente si son consultas largas, pues no las contesto por email porque yo estoy bien ocupado y me toma mucho tiempo. Si usted tiene una consulta larga, pues saque una cita conmigo y en confianza podemos estar una hora o lo que sea. Y nos podemos reunir en persona o de manera virtual. Si es algo sencillo o breve, pues ciertamente me puede enviar un email y yo con mucho gusto pues se lo contesto. Bueno, eso era lo que yo les tenía para presentarles. Faltan 15 minutos para las 7, pero pues quiero detenerme aquí, pero no sé si puede haber alguna otra pregunta que me quieran hacer o comentarios que quieran hacer. Los que quedan. Sí, le queremos exhortar a los participantes si tienen alguna pregunta o comentario para el profesor David Pérez, que aprovechen estos minutos. En breve ya le vamos a estar compartiendo también los enlaces de la hoja de evaluación y de la solicitud de certificado. Pero en lo que vamos trabajando con eso, pues las preguntas o comentarios las agradecemos. Dice por aquí Brenda Ali, doctor
David Pérez, que le encantó la información presentada, de gran utilidad, y en su caso, pues, con los trabajos que está realizando. Gracias, Brenda Lee, aprecio el comentario. Una que quería aclarar, aprovechando esto, lo que usted estaba discutiendo, en el caso de investigaciones que estén trabajando estos diseños mixtos, un investigador puede partir de datos previamente recopilados, por ejemplo, utilizando ya algún tipo de plataforma de su área de trabajo. Por ejemplo, si está ofreciendo un servicio que recoge datos estadísticos, describen bastante a la población en términos de, ¿verdad?, del fenómeno que se quiere estudiar. Se puede utilizar datos que se recogen a través de alguna plataforma de servicio como parte de elementos para trabajar con un diseño mixto. Antes de contestarte la pregunta, tengo una pregunta aclaratoria. Cuando dices datos que se hayan recopilado en una plataforma, ¿te refieres recopilados por otra persona o por otra entidad para otro propósito? Sí. Ok. Bueno, depende. Porque técnicamente, si es una investigación que ya alguien hizo, entonces no es una investigación que yo estoy haciendo. Entonces, digamos que yo tengo, como ahora se habla mucho de metadatos una persona puede tener acceso a unos datos de investigación que hizo otra persona, pero digamos que yo quiero profundizar en unas variables. En ese caso, habría que verlo en su contexto para definir exactamente si se trata de un método mixto. Inicialmente yo pensaría que no. Si es una base de datos que ya existe y que yo solamente la estoy usando como referencia complementaria para una investigación que yo quiero hacer, pues no necesariamente en eso la convierte como una fase mixta, porque esa investigación previa yo no la realicé. La hizo otra persona, aunque yo estoy utilizando los datos. Pero habría que ver en el sentido de si esa investigación previa, esos datos previos, me ayudan a contestar la pregunta de investigación que yo me estoy haciendo. Pues entonces posiblemente hay algún elemento mixto ahí, aunque yo no haya recopilado los datos. O sea, yo no tengo que haber recopilado los datos de las dos fases para que sea mixta. Una fase puede haberla hecho otra persona. Pero lo importante es que esos datos que se recopilaron en otro lugar también sean útiles para contestar las preguntas de investigación que yo me estoy planteando, por lo cual también estoy recopilando datos de otra forma, además de otros datos que conseguí en otro lugar. O sea que si de alguna manera yo los voy a unir, pues sí es una investigación mixta. Aunque típicamente la investigación mixta, el mismo investigador hace las dos fases, pero pudiera ser el caso que sí, que una fase anterior yo haya conseguido los datos de otra forma, y si esos datos yo los complemento con los datos que recopilé yo, pues sí, y los mezclo, o sea, si el carril se une, con esas, técnicamente sí sería un diseño mixto. Lo que pasa es que en la explicación, por ejemplo, si fuera algo que va al zip-chip, pues es presentarlo como darle el nombre de mixto es problemático, porque esa otra fase yo no tuve control de ella. Y entonces, la pregunta es interesante y de verdad que no me la había planteado así, pero yo pensaría que dicen los estudios, lo que más saben de esto, que para definir algo mixto tiene que haber una integración. Okay. Ese es el componente principal. Independientemente de dónde surjan los datos de un lado y de otro, si esto fue un investigador de un lado y este de otro, pero si en algún momento esto se unió para llegar para contestar unas preguntas, pues eso lo hace mixto, técnicamente.
Entonces, por ahí, pues, podemos llegar a acordar eso, ¿no? Para la respuesta a tu pregunta de que sí, pudiera ser mixto. El reto es definir cuál diseño, qué título de diseño le vamos a dar. Pero sí, técnicamente sí, siempre y cuando haya merge, haya fusión de los datos. Perfecto, gracias, doctor. Si hay alguna pregunta o comentario de parte de nuestros participantes, nuestra invitada también, que es internacional, si tiene alguna pregunta o comentario, con gusto la atendemos. Ya que no me preguntan a mí, yo le pregunto a ustedes, ¿alguno de ustedes está considerando o ha considerado el método mixto como parte de su tesis o disertación? Sí, yo, Cristina. Cristina, sí. El mío es un método mixto secuencial exploratorio integrado en un estudio de caso. Y de hecho le quería comentar que escuché que usted trabaja con asuntos de VIH y demás. En mi comité de tesis está la profesora Blanca Ortiz. Yo soy de Ay, Naturales. Blanca, Sí. mi ex profesora, mi mentora, mi amiga. Pues yo estoy en Naturales, en ciencias ambientales, pero voy a estar utilizando un modelo que de hecho ella me sugirió, que es el de líderes populares de opinión. Ah, claro, Popular Opinion Leader, sí. Exacto. Ella tuvo un Pero, proyecto aquí en donde yo dirijo Lipsy, tuvo un proyecto con hombres gay exacto. usando ese modelo. Un modelo viejito ya, pero bien bueno. Mira qué bien. Pues, lo voy a utilizar en acueductos comunitarios, en asuntos de agua potable y ver cómo adiestro, o sea, y cómo involucro líderes de comunidad y demás. Vamos a ver. Tremendo. Sí, porque ese es un modelo que aunque se desarrolló dentro de la epidemia del VIH-Sida en bares gay para llevar a cabo prevención, pero es un modelo amplio para un montón de cosas. De hecho, muchos de los modelos que se desarrollaron dentro de la pandemia del VIH-Sida hoy día se están tratando para otra serie de condiciones de salud, y no solo condiciones de salud, sino otra serie de estudiar otra serie de problemáticas porque son muy útiles. Así que definitivamente por Popular Opinion es un modelo bastante genérico. Si usted quiere llevar mensajes de prevención, hay un líder de opinión y usted adiestra a ese líder de opinión, ese líder de opinión se convierte a su vez en educador de una comunidad. Ese es el concepto de líder de opinión. Sí, qué chévere. Eso es lo que quiero, pero en asuntos de agua y salud, salud ambiental. Sí, Blanca está jubilada. Mire, me alegro que esté en el comité. Que esté en el comité suyo, sí. Nada, Blanca tiene muchísima experiencia y que ciertamente, por lo menos ya dentro del comité es un buen activo y en términos de. Siempre lo que yo les digo es, no, la cosa de la viabilidad, o sea, porque uno puede tener como estudiante, como, ay, sí, porque es bien raro encontrar una tesis de disertación mixta. Pues porque todo lo que acabo de decir, ¿no? Entonces, pues, es bien retante, pero no tiene que ser tampoco excesivamente complejo. Uno puede hacer algo mixto de una escala menor y entonces tener una visión, un panorama un poco más claro que da el método mixto, ¿verdad? Que no es limitarse a un dato o al otro. Entonces, depende de lo que tenga, el apoyo, recursos, pues, es algo que puede ser viable, pero sí también tiene que cogerlo cada caso a caso. Yo tengo estudiantes que vienen con la idea del método mixto y cuando yo los aterrizo en tierra, pues, desisten. Yo no los quiero desanimar, pero mi rol es persuadirlos de qué implica. Y es que a veces lo escogen, al igual que también está de moda la investigación cualitativa y quieren hacer investigación cualitativa, pero no saben ni qué es ni cómo se hace. Y entonces cuando empiezan a aprender, a tomar talleres, etcétera, pues cambian de opinión porque piensan que la investigación cualitativa es más fácil que la cuantitativa y nada que ver. No es más fácil para nada. Y ciertamente el método mixto pues tiene las dos complejidades, los dos métodos, más el reto de unirlos posteriormente en la discusión. Y eso pues no quiere destrezas. Pues le confieso que estoy un poco asustada, que no sea un monstruito el proyecto, pero bueno, ya me metí.
Ah, bueno. Sí, pero yo creo que Blanca es buena, por lo menos ella, que es buena en hacer reality check. Ok, sí. Así que, pero nada, yo lo que puedo ayudarla, sabe que estoy también aquí a la orden. Muchas gracias. Gracias, Cristina, por tus comentarios. ¿Hay algún otro comentario o pregunta que tengan nuestros participantes? Mira, les compartimos la evaluación y la solicitud de certificado y le agradecemos al doctor David Pérez pues, por su tiempo y también por la excelente presentación. Me gustó mucho el tema. Qué bueno, que los deje pompeados, los motivados, lo que para mí es bien importante. Y nada, de ahí para abajo, pues seguir leyendo mucho para que puedan llevar a cabo sus investigaciones. Yo a la orden siempre, un placer y un honor, y gracias por haber estado conectados ahí y haberme escuchado. Muchas gracias nuevamente a usted y también quiero agregar en la felicitación a mis estudiantes de la red graduada que ellos este semestre han sido bien meticulosos seleccionando temas para el programa de actividades. Ellos me colaboraron mucho este semestre y estoy bien contenta porque muchos de los temas que han seleccionado pues han sido pues, de mucho interés para los estudiantes y para mí también. Sí, no, yo creo que ciertamente sabemos los retos enormes del país y en este momento particularmente es un reto hacer esto de manera virtual, porque ahorita mismo leí que ahora por la noche se esperan muchos apagones selectivos porque Sí. de hecho yo me quedé en la oficina precisamente porque en casa también es un desastre la cosa de la electricidad. Yo, no, por lo menos aquí hasta ahora es un poco más estable, pero yo sí, es posible que sí, que haya habido estudiantes que sabemos que están sin luz y la intermitencia. Yo he estado en medio de seminarios que se ha ido la luz en casa y se ha chavado todo, así que sigue siendo un problema. Es bien complejo. Yo también me quedé acá en Carolina porque por lo menos tenemos la certeza de que en la biblioteca hay planta y si se iba la luz, pues por lo menos podía estar conectada, pero sí, esto es un reto bien grande. Pues nada, nuevamente le agradecemos a todos la participación y les recomendamos que estén pendientes de nuestras redes sociales, que ahí publicamos constantemente las promociones de todas las actividades de la red. También nos pueden buscar a través de Eventbrite. Ahí también ustedes pueden ver el calendario de todos nuestros webinars y registrarse para participar en los mismos. Así que los esperamos la próxima semana en otro jueves de investigación de la red graduada. Así que tengan buenas noches y que disfruten y descansen el fin de semana que ya se avecina. Cuídense. Hasta luego. Gracias. Buenas noches.